Bueno, ya que estamos aquí, abran sus Biblias, Daniel. Vamos a mirar el 4 y el 5. El 4 y 5, sí, para ser honesto, tenía esa tentación de brincar hasta el 7 y el 8, porque el 7 y el 8 se ponen más interesantes. Pero antes que yo llegue ahí, nomás quería recordarle, me encanta este servicio que nos enfocamos en escrituras proféticas. Hoy pasó algo que para mí sí tiene otra indicación, que estamos mucho más cerca de lo que nosotros nos podemos imaginar. Sabemos en Ezequiel 38 y Ezequiel 39 que Rusia lanza una invasión contra Israel. Dice con muchos detalles cuáles son los países que van a invadir. Bueno, uno de esos países será Turquía, que está en la Biblia, y unos 5 años atrás, voy a decir unos 3 años atrás, 2 años atrás, a lo mejor uno podía decir la Biblia está incorrecta porque Turquía es parte de NATO. Turquía no puede irse en contra de Israel. Pero si han escuchado lo que ha sucedido en estos últimos días, no hace mucho tiempo Turquía le tumbó un avión a Rusia y uno dijo, ya Rusia y Turquía nunca van a tener una alianza. Bueno, Rusia ahora le está vendiendo unos cohetes para tumbar aviones muy sofisticados, y los aviones que los Estados Unidos le iba a vender a ellos no se los va a poder vender, porque lo que sucede es que entonces ellos tienen los cohetes del enemigo. Obviamente van a saber cómo tumbar los aviones de los Estados Unidos, y el F-35 es el más avanzado que tenemos nosotros. Entonces Rusia le está ofreciendo a Turquía ahora no solamente venderle esos cohetes, sino venderle los aviones más avanzados que tienen ellos. Así que no ves cómo la alianza se está formando, y Turquía y los Estados Unidos se están deshaciendo acerca de la alianza. Pero dice que Rusia va a lanzar una invasión, pero nosotros no podemos poner nuestra propia interpretación. No es que Rusia va a estar ellos mismos los que tienen que estar ellos involucrados en la invasión, pero ¿quién es el que está armando a todos los países que la Biblia dice que van a invadir a Israel? Rusia. ¿Quién es el que está defendiendo Irán? Rusia. Bueno, la semana pasada, hace unas semanas atrás, sabemos que Irán tumbó el avión más avanzado de espionaje para agarrar información que los Estados Unidos tiene, que le costó a los Estados Unidos $180 millones por avión. No había nadie adentro, nomás para recibir información. Y el presidente mandó que los atacaran, pero unos minutos se echó para atrás porque dijo esto va a ser una guerra. Vamos a ver si podemos resolver esto de otra manera. Bueno, Irán hoy agarró 2 buques que tenían la bandera de Inglaterra, que llevan petróleos, y se los agarró y se los está deteniendo. Y ya son 3 barcos petroleros que Irán detiene. Bueno, esto es lo que está sucediendo. Irán es uno de los países que va a lanzar un ataque en contra de Israel. Pero lo interesante, la semana pasada, cuando llegó este desacuerdo que el presidente le dijo a Irán que estaba a punto de mandar un ataque en contra de ellos, rápido respondieron ellos que el minuto que los Estados Unidos haga algo en contra de ellos, ellos ya están listos para destruir a Israel en media hora. Dice, cuando caiga el primer cohete de los Estados Unidos, a los 30 minutos ya no existe Israel, porque nosotros hemos dirigido todo para destruir a Israel. No solamente eso, Irán ha preparado, y más probable aquí mismo en nuestro país también, ha preparado varias organizaciones que cuando ellos sean atacados, lancen ataques en varias partes del mundo de terrorismo, en una escala que como nunca se había visto en la historia. ¿Por qué estoy diciendo todo eso? Porque Inglaterra y los Estados Unidos van a tener que tomar acción en contra de Irán.
Porque yo sé que ahora la prensa lo que quiere es que todo el mundo se dirija a lo que está sucediendo en la frontera con México y los Estados Unidos. Y eso debe ser lo último que nosotros debíamos de preocuparnos ahora. Porque la cosa, Irán está tratando de cerrar por donde pasa la mayoría del petróleo, que es el Strait of Hormuz. Si ellos pueden poner suficiente miedo que los barcos que llevan el petróleo ya no pasen por ahí, o tienen que pagar muy caro, número uno, el petróleo de nosotros va a ir por el techo. Irán sabe eso, quieren a destruir la economía de los Estados Unidos. Y si los Estados Unidos e Inglaterra no hacen algo contra Irán, Irán va a seguir como nunca se había visto antes. Entonces algo tiene que suceder. Pero la cosa es que Dios lo dice bien claro, que cuando vaya esa invasión, Él va a pelear por Israel. La cosa es que no sabemos y nunca, y la Biblia nos da información para nosotros poder decir, esto va a pasar después o antes del rapto. Así que puede pasar muy cerca al rapto antes o muy cerca después del rapto. La razón que le estoy pasando esta información, porque todo lo que dice la Biblia que iba a suceder, ya todo está listo. Como dije, es como un juego de fútbol en el Super Bowl. Ya un team se puso en un lado y el otro team se puso en el otro lado y están esperando nomás que den la patada a la pelota para que empiece. Es a lo cerca que estamos. Tenemos que estar orando nosotros, hermanos, porque si estamos en tiempos difíciles. Una guerra contra Irán, como dije, los Estados Unidos no parece en profecía. Irán sí parece en profecía. Y vamos a leer un poquito acerca de Irán hoy. Pero nomás le dije eso porque cada vez que venimos aquí los viernes, algo está sucediendo que nos está recordando, estamos en los últimos tiempos. Y también estas sillas vacías es una indicación porque habla de una apostasía que va a venir. Creyentes que se van a echar para atrás porque el mundo le conviene, piensan ellos, más que estar cerca a los pies de Cristo. Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias a Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, a ver qué cosa sucede para la semana que viene, el viernes que viene. Vamos a abrir aquí y vamos a mirar aquí, vamos a cubrir Daniel 4 y Daniel 5. Vamos a tener una palabra de oración primero antes de entrar. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Padre Celestial, en tu nombre Jesucristo, venimos aquí delante de tu presencia. Dice a toda la honra y la gloria que tú te mereces siempre, Padre. Nosotros estamos aquí para glorificarte, para adorarte. Padre, nosotros somos los que te necesitamos a ti. Y cuando nosotros venimos aquí, los que recibimos la bendición somos nosotros que estamos aquí. Tú dices que no dejemos de congregarnos como muchos hacen y menos de dejar de congregarnos ahora que estamos en estos últimos tiempos. Sabemos que el diablo va a lanzar ataques como nunca antes porque él sabe que el tiempo está corto en contra de cristianos. Y los ataques no serán necesariamente ataques físicos, pero sino atacando lo espiritual, que los creyentes empiecen a dudar de tu palabra o que piensen que tienen mucho más tiempo todavía, que pueden dejar esto para el futuro. A los jóvenes les está diciendo que son muy jóvenes para despreciar su juventud y que disfruten del mundo, y lamentablemente muchos jóvenes cristianos están aceptando esa mentira. Los padres lo están permitiendo obviamente, pero nosotros que estamos aquí, Padre, que tú nos hables ahora, que tú me uses a mí para exponer de tu palabra, que nosotros tenemos que entender claramente que igual que hay muchos que dudan que lo que tú dices va a suceder, antes que nosotros, miles de años antes que nosotros, había muchos que también dudaban de lo que tú decías que iba a suceder y sucedió. Entonces nosotros no tenemos excusa para saber si todo lo que tú dijiste que iba a suceder, juicios, sucedieron. Nosotros debemos de preocuparnos para estar bien contigo. Nosotros debemos de preocuparnos para tener tu palabra en nuestro corazón, en nuestra mente. Estar dispuestos no solamente a vivir de acuerdo a tu palabra, estar dispuesta a compartir con otros y defender tu palabra con respeto y amor a esos que
no te conocen a ti. Así que ven aquí con nosotros, háblanos, y cuando nosotros salgamos de aquí, que más que nunca nosotros estemos preparados espiritualmente, porque tú estás a las puertas a llamar a tu iglesia. En tu nombre, Padre Celestial. Amén. Tomen su asiento, por favor, porque vamos a cubrir 2 capítulos. No vamos a poder leer todo, pero la cosa es que estoy yo muy emocionado para poder llegar al 7 y al 8, porque ahí es donde vamos a ver muchas de las profecías que le prometí que son conectadas con lo que hemos estudiado sobre los últimos meses en el libro de Apocalipsis. Entonces, si no han abierto sus Biblias, que les dije que por favor sí lo abrieran, tenemos que poder entender qué es lo que está sucediendo en el capítulo 4. Pero antes de eso, quiero recordarles, cuando nosotros miramos el capítulo 2, que hubieron el estatua que el sueño que el rey Nabucodonosor tuvo tenía 5 diferentes partes, y pienso que a ver si me lo pueden poner en el video, no sé si lo pueden tener en las pantallas, pero la cosa es que la cabeza de oro era Babilonia. Entonces después de eso subió el Medio Persio, ahí estamos, Imperio Medio Persa exactamente. Después de eso entonces está Grecia, que es el bronce. Después de eso es Roma, que ahí miramos hierro y barro. Y en ese sueño, rey Nabucodonosor tuvo un sueño que una roca vino pequeña, la picó, le pegó, se cayó toda la estatua, y después se hizo esta roca grande, que eso es cuando Cristo llame a su iglesia 7 años después, ¿ok? Él vendrá y reinará por 1000 años y nosotros con Él. Y eso es el reinado de Cristo, que por 1000 años aquí en el mundo todo va a estar perfecto. No va a haber ningún crimen. Uno puede concluir que ni muerte va a haber. Imagínense, 1000 años que Cristo va a estar reinando, todo va a estar perfecto. Usted va a poder estar manejando sin ningún problema. Todos los negocios van a ser justos, nadie va a estar mintiendo. Pero al terminar de los 1000 años, el hombre decide irse con Satanás, porque Satanás va a ser amarrado por 1000 años. Cuando él es soltado otra vez, muchos van a escoger a seguir a Satanás. Bueno, vamos a ver ahora de la cabeza de oro a la parte de arriba de la estatua, que ahí dice claramente que es plata. Es lo que sucede, una profecía que se va a cumplir aquí, concluyendo el capítulo 5. Pero ya que estamos familiarizados con eso, vamos a regresar al Daniel capítulo 4. Y quiero nomás darle un poquito de información, porque si nosotros leemos, dice, yo, estoy leyendo la traducción Reina Valera contemporánea, dice, yo, el rey Nabucodonosor, me dirijo a todos los pueblos, naciones y lenguas. Él está hablando. Entonces, si nosotros hubiéramos brincado un poquito al versículo 28, ahí parece que está Daniel hablando. Y si nosotros regresamos al capítulo 34, ahí empieza que parece que Nabucodonosor está hablando. Esto, para poder nosotros interpretar, le voy a dar estos versículos para que puedan dividirlo en la Biblia suya como yo lo tengo, porque a mí me gusta también entender lo que estoy leyendo. ¿A cuánto le gusta entender lo que están leyendo? Levanten sus manos. Qué bueno, la mayoría de ustedes, ok, gracias. Los otros que de verdad no le importa, ok, no se preocupen, respeto su decisión. Pero la cosa es que del versículo 1 al 18 es el rey Nabucodonosor que está hablando. El capítulo 34 al 37 también es el rey Nabucodonosor. Del versículo 28 al 33 es Daniel. Lo que sucedió, y vamos a ver por qué, porque sabemos que el rey Nabucodonosor no fue la persona más agradable, fue un rey y explotó, tomó ventaja, explotó
a muchos de los pobres. Él no le preocupaba si alguien estaba sufriendo o no. Los reyes en ese tiempo no es como hoy en día que los políticos, o aunque sea, nos hacen pensar que están tratando de ayudarnos a nosotros. Un rey en ese tiempo tenía toda la autoridad. Si no le caía bien la persona al rey, el rey podía mandar a esa persona a ser ejecutada. Bueno, rey Nabucodonosor en ese tiempo, los reyes lo hacían, era todo para ellos. Les gustaban castillos grandes, lo mejor, la mejor comida, tenían varias mujeres, concubinas, eran vivir nomás para el placer básicamente. Y Nabucodonosor era una persona que tenía mucho. Pero si nosotros leemos aquí, va a parecer como si él se arrepintió. Y esta es la última vez de verdad que vamos a ver algo que, uno de los sueños aquí que le sucede a él. Pero del capítulo 3 al capítulo 4, pasaron como 2 semanas la última vez que nosotros miramos a Daniel, porque hubo VBS la semana pasada y no prediqué yo el viernes antes de eso. Pero pasaron de 20 a 25 años del tiempo del cierre del 3 a lo que nosotros vamos a mirar aquí en el 4. Y lo que sucede es que esto fue algo que el rey Nabucodonosor dijo públicamente, y Daniel, inspirado por el Espíritu Santo, no solamente mantuvo una copia, él puso en los versículos que vamos a leer que él está hablando, qué fue lo que sucedió, porque el rey Nabucodonosor públicamente salió y le estaba diciendo a Babilonia lo que vamos a leer aquí públicamente. Pero la cosa es que él no dijo exactamente lo que le pasó a Daniel, porque él no estaba en la mente de Daniel. Entonces, algo que él está hablando públicamente y de verdad está fuera de la orden, no está cronológicamente correcto, cosas que sucedieron, pero en ese tiempo no es como hoy en día que queremos tener un comienzo, una parte en el medio y un cierre. Escribían de diferentes maneras. Entonces, de verdad, el 1, el 2 y el 3 debe de ser el cierre. Vamos a leerlo. Dice: yo, el rey Nabucodonosor, me dirijo a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en todo el país, que la paz les sea multiplicada. Un cambio grande. Dice: es conveniente que yo dé a conocer las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, como si fuera un evangelista. Dice: cuán grandes son sus señales y cuán prodigiosas sus maravillas. Dice: su reino es un reino sempiterno y su señorío va de generación en generación. Es que la Biblia mía está en griego y estoy tratando de ponerlo en español, disculpe. Y eso es que la contemporánea. Así que ustedes pueden ver por qué yo no puedo tener de las 60. Entonces dice el versículo: yo, Nabucodonosor, gozaba en mi palacio de tranquilidad y prosperidad. Es muy importante que nosotros entendamos qué es lo que está sucediendo en este punto, porque de verdad está hablando de lo que estaba pasando, y esto sucede en el versículo 4. Pero nomás tengan lo siguiente en sus notas. Cuando lleguemos al 7 al 8, que Dios mediante va a ser la semana que viene, el 7 y el 8 ocurren en el mismo tiempo que el 4 y antes que el 5 sucedan. Entonces, como dijo, no está Daniel en una organización como nosotros quisiéramos ver, pero es muy importante que nosotros entonces entendamos qué es lo que está sucediendo, para no solamente entender, para poder apreciar y poder aplicar en nuestras vidas. Pero básicamente hay muchas personas que su convicción, básicamente estoy diciendo personas también cristianos, pero básicamente creen que es muy importante que uno trabaje duro para que pueda jugar duro. Work hard so you can play hard. Básicamente voy a trabajar duro. Cuando haga tanto dinero, lo voy a gastar en vacaciones y en otras cosas porque me lo merezco. Bueno, el rey Nabucodonosor en este punto había llegado en ese punto en su vida que básicamente había paz en su reino. Tenía tantas conquistas militares, no tenía ningún enemigo,
había hecho edificios como nunca se habían hecho antes, y él sale un momento y empieza a apreciar y decir, mira lo que yo he hecho. Él piensa que él había hecho todo. Llega a ese punto en su vida cuando él empieza a mirar y se empieza a dar crédito a él mismo. Y es lo que estaba sucediendo en esta parte. Vamos aquí a brincar al versículo 19. Entonces, él tuvo un sueño. Y este sueño, el segundo que nosotros sabemos que la estatua fue un sueño que él tuvo varias veces, pero él tuvo un sueño acerca de un árbol. Y ahí no solamente este sueño le preocupó como el antes, sino se asustó. Este sueño, el primero que él tuvo de la estatua, él estaba molesto, quería saber la interpretación, pero este sueño, que parece que es una vez nomás, lo asusta todavía más. Lo lleva a un nivel que el otro sueño de la estatua no lo llevó. Entonces, vamos aquí, le dije que vamos a brincar al 19. Entonces, si leemos del 1 al 18, él habla acerca del sueño, pero el versículo 19 dice, durante casi una hora, Daniel, también llamado Belsasar, quedó atónito y sus pensamientos lo perturbaban, pero el rey le habló y le dijo, Belsasar, que no perturben ni el sueño ni su interpretación. Y Belsasar respondió y dijo, mi señor, que el sueño y su interpretación se hagan realidad en tus enemigos y en los que mal te quieren. Entonces, este sueño, el rey, la primera vez que tuvo un sueño, no se lo quería decir a nadie y dijo, ustedes me tienen que decir a mí lo que soñé, y si no los voy a matar. En este sueño él le explicó, pero ninguno de sus magios, ninguno de sus hechiceros tenían una interpretación. Entonces ahora él se recuerda de Daniel, y ahora él va y le dice a Daniel. Pero Daniel, cuando le dice el sueño, Dios le da en la interpretación. Rápido, él dice que este sueño no sea para ti, pero que sea para tus enemigos. En otras palabras, esto no es nada que te conviene a ti. Al contrario, esto es algo muy feo. Tenemos que darle mucho crédito a Daniel, porque el rey lo podía mandar a ser ejecutado a cualquier momento. No tenía que tener ningún jurado. Y le dice, ¿sabes qué? Esto no es algo que te conviene. Pero ¿cuál es el sueño? Era de un árbol. Dice, versículo 20, el árbol que viste crecer y hacerse fuerte, y suya copa llegaba hasta el cielo y podía verse desde los lugares más lejanos de la tierra, y suyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y el cual se alimentaban todos, y bajo suya sombra se refugiaban las bestias del campo, y en suyas ramas anidaban las aves del cielo. Y aquí viene el 22. Es su majestad que ha crecido y se ha hecho fuerte, pues su grandeza ha aumentado hasta alcanzar al cielo. Otra vez le estaba diciendo, tú has hecho tanto. Dice, y su dominio llegó hasta los confines de la tierra. Entonces vamos a poder nosotros mirar la interpretación. Dice versículo 24, la interpretación es la siguiente: el Altísimo ha dictado su sentencia sobre su majestad, mi Señor, y su majestad será expulsado de entre los hombres y habitará entre las bestias del campo. Lo alimentarán con la hierba del campo como los bueyes, y sus bañará con el rocío, y se bañará con el rocío del cielo. 7 tiempos transcurrirán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres, y que le entrega ese reino a quien Él quiere. Bueno, versículo 27 dice, por lo tanto, acepte su majestad mi consejo y redima sus pecados, impartiendo justicia, y sus iniquidades tratando a los oprimidos,
con misericordia, pues tal vez así su tranquilidad vea prolongada. Vamos a parar ahí porque tenemos que entender qué es lo que está sucediendo. Primero está hablando acerca de un árbol, y muchas veces en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento se usa árboles para símbolos de personas en autoridad o naciones fuertes que tienen cierta autoridad. Así que no fue coincidencia que el árbol fue él, pero otra vez Dios le dio a Daniel la interpretación. Otra cosa que quiero nomás ponerle, ahí dice la palabra, usa la palabra 7 tiempos, si no para ahí en el versículo 25 decía, por 7 tiempos transcurrirán. Viene algo que le va a pasar a él por 7 tiempos. Hay ciertos comentaristas que quieren decir 7 tiempos, quiere decir 1 año y 3/4, porque dicen que 7 tiempos quiere decir el verano, el invierno, la primavera, por 7 tiempos así. Yo no lo veo así, porque también vamos a ver en las próximas profecías que se usa tiempos, tiempo y medio tiempo. Entonces, en caso que alguien dice que no fueron 7 tiempos, no vamos a discutir por eso. Que en otra palabra, que no fueron 7 años. Yo personalmente pienso que fueron 7 años. Si Dios me muestra algo en el futuro, humildemente diría, bueno, ¿verdad? Fueron 7 temporadas del año, pero nomás quería traer un poquito acerca de información. Pero la cosa es que en el versículo 27 es muy importante que nosotros entendamos. Básicamente le dice, rey, tú por 7 años, como tú piensas que has sido tú, y que tú te has llenado tanto de orgullo, tú vas a caer. Y en el sueño, ese árbol va a ser cortado por una voz del cielo, pero las raíces no van a ser sacadas, porque en 7 años tú vas a poder reaccionar otra vez. Por 7 años el rey sufrió una enfermedad que hoy en día todavía esa enfermedad existe, que básicamente una persona se piensa que es un animal. Hay personas que hoy en día, yo he visto documentales de una persona que se llama el tigre, que piensa que es un tigre, se ha hecho tantas cirugías en la cara, hasta una cola ficticia, camina por las calles con una cola como si fuera un tigre, quiere nomás estar mirando a la gente pensando que él es un tigre. Es una enfermedad. Bueno, esto fue algo que Dios le permitió al rey Nabucodonosor para que se humillara, y por 7 años él estuvo como una bestia. Pero lo que tenemos que entender aquí en el versículo 27, hermano, que como le dije, Daniel hubiera podido ser ejecutado, pero Daniel le dijo la verdad. Nosotros hoy en día, hermanos, nosotros tenemos que decir la verdad acerca de la palabra de Dios. Hay comentarios que llegan a mi persona, y lo digo otra vez con humildad y con amor la respuesta, que dicen que en mis predicaciones yo debo de hablar de cosas más que a la gente le interese hoy en día, acerca del propósito, cómo pueden tener mejores relaciones, y menos del infierno. Hermanos, si llegamos a eso, entonces mejor no hable. Yo voy a hablar más que agarramos la Biblia, la guardamos, la ponemos en el closet, y que las arañas, las cucarachas tomen sus casas ahí, y vamos a hablar de la Caperucita Roja y de cosas más interesantes, si es lo que quieren escuchar. Porque la palabra de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, habla acerca de juicio. Y si nosotros pensamos que eso ofende a la gente, y tengo que decir lo que la gente, yo sé que muchas veces yo lo digo, Dios tiene un propósito para usted, lo tiene, no hay ninguna duda. Pero si ustedes quieren que yo le diga el propósito que Dios tiene para ustedes, se lo voy a decir, que ustedes les sirvan a Dios. Pero la cosa es que si nosotros no conocemos a Dios, porque lo conocemos, tenemos que conocerlo a través de cómo es Él y el carácter del que viene solamente de su palabra, vamos a ver que Dios es un Dios que tiene un amor perfecto, un amor ágape. Pero en ese amor, amén, pero en ese amor Él tiene que tener una justicia perfecta también. Y la justicia es que Él tiene que juzgar pecado. Y pecado
El que no se arrepiente termina en el infierno. Entonces, si yo ahora paro a hablar del infierno y le voy a decir, Dios los ama, Dios te quiere hacer millonario, Dios quiere que todo lo que tú quieras lo vas a tener, entonces nosotros nos vamos a, dice lo que llegó a mis oídos, que vamos a amar a Dios más de esa manera. Lo dudo, porque entonces no vamos a apreciar lo que hizo Cristo en la cruz. Entonces nosotros con amor, con respeto a otros, tenemos que siempre decir la verdad. No vamos a diluir la palabra de Dios, porque es lo que el diablo quiere que nosotros hagamos hoy en día. Quiero hablar un poquito acerca de eso, porque no siempre nos va a traer las consecuencias que nosotros quisiéramos. Si nosotros decimos la verdad, hay personas que van a venir y aceptar a Cristo, y a lo mejor nos terminan con más cariño. Pero lo contrario puede suceder, porque no sé si ustedes han leído lo que le sucedió a Juan el Bautista por decir la verdad al rey Herodes. No solamente fue encarcelado, sino le cortaron la cabeza. Pero la cosa es que nosotros como cristianos tenemos que temer no decir la verdad. El momento que yo pare de hablar de la cruz, por favor, sáqueme de su pastoreado. El momento que yo empiece a hablar que lo que el mundo quiere escuchar es lo que voy a estar predicando, por favor, dígame que renuncie a mi pastorado, porque no estoy hablando lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, el propósito de nosotros, tenemos que, número uno, entender que somos pecadores, ¿ok? Que número dos, necesitamos un Salvador, ¿ok? Porque si no, terminamos en el infierno, lo voy a decir otra vez, pero cuando nosotros aceptamos a Cristo, amén, nosotros vamos a terminar en el cielo para siempre. Así que es la bendición. Entonces el propósito de que Dios tiene para nosotros, amén, salvarnos, y mientras tanto nos tiene que usar, y nosotros tenemos que vivir una vida de comprometido a Dios en todo lo que hagamos, una vida de compromiso, una vida de sacrificio, y es el propósito que Dios tiene para ustedes. Así que hermano, hermana, si alguien le quiere decir diferente, que Dios lo que quiere es que usted tenga una vida fácil, por favor, no hablen con esa persona más como su mentor espiritualmente, porque lo está mal informando. Pero vamos a seguir para adelante, porque tenemos que llegar aquí al versículo, al capítulo 5. ¿Qué es lo que sucede? Que 12 meses después de esto, dice la palabra, muy importante, 12 meses después que Daniel le da esta interpretación, él sale, dice, mira lo que yo he hecho, y rápido viene la voz del cielo, y por 7 años él está como bestia, comiendo hierba. Hasta las uñas se le hicieron como de bestia. Entonces la pregunta que nosotros podemos pensar, y es una pregunta honesta, si por 7 años él estuvo como bestia, ¿quién estaba de rey? Bueno, ya Daniel había sido respetado como una persona que interpretaba sueños por lo que eran. Obviamente Daniel fue fiel al rey, y cuando él le dio esta información al rey, nada dice que fue una información privada. Entonces todo el mundo sabía que iba a ser 7 años y que él iba a regresar. En ese tiempo el rey no vivía directamente con la gente, vivían aislados. Ellos querían tener su palacio, no querían ver pobreza, no querían tener ningún problema, no querían saber de problemas, ellos querían tener una vida fácil. Entonces la gente no pudo ver lo que estaba haciendo él por 7 años hasta que él se arrepintió. Y si miramos aquí, él se arrepiente y nada nos indica que regresó al mundo. Así que se arrepintió, fue al cielo. De verdad, si miramos esto y lo tomamos que es todo lo que tenemos del rey Nabucodonosor, uno puede ser un caso bien fuerte que él se fue al cielo. Vamos aquí al versículo 36, que se arrepintió. El versículo 34 dice: al fin del tiempo de los 7 años, yo, Nabucodonosor, ¿no ves? Empieza Nabucodonosor aquí hablando de él, dice: levanté los ojos al cielo y recobré la razón, bendije entonces al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, suyo dominio es sempiterno y suyo reino permanece por todas las edades. El versículo 36 dice: en ese mismo instante recobré la razón y la majestad de mi reino. Mira lo que dice aquí a lo último, dice, fue restablecido en mi reino
y mire lo que dice, se me dio mayor grandeza. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que se muestran soberbios. Wow, qué cambio. Obviamente algo tuvo que suceder, porque la carne no va a hablar así. Pero una cosa que nosotros no apreciamos: mayor grandeza. Hermanos, nosotros tenemos que entender que muchas veces Dios trata con nosotros en diferentes maneras. Sabemos que Job no pecó, porque Job era justo. Él fue, la fe de él fue probada. Él pasó por un tiempo muy feo, pero cuando se cumplió ese tiempo, Dios lo restauró y le dio más. Es lo mismo que le sucede aquí al rey Nabucodonosor. Pero hermanos, hermanas, a lo mejor usted está orando por su esposo o esposo por su esposa, a lo mejor por sus hijos, porque no son salvos. Si el rey Nabucodonosor puede ser salvo, créeme que nada es imposible para Dios. Pero tenemos que apreciar una cosa, porque muchas veces nosotros estamos orando por nuestros hijos. Obviamente usted le ha traído la palabra, igual que Daniel le dio la advertencia. El rey ya sabía que lo que Daniel decía sucedía, pero no le puso importancia. Por 7 años Dios trató con él. Básicamente lo humilló de una manera que fue terrible, pero cuando lo restauró le dio más de lo que tenía antes. Lo que nosotros tenemos que aprender es que no podemos dejar de orar por nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros seres queridos. Porque la cosa es que a lo mejor Dios, a lo mejor en una silla de ruedas tienen que terminar. Pero la cosa es que Dios le preocupa más que ellos sean salvos o salvos. Y espero que también ustedes, que tengan todo lo que este mundo tiene que ofrecer. Entonces nosotros tenemos que nosotros entender que Dios nos pone en ciertas situaciones, pero Él tiene un plan. Así quieren saber el propósito. Yo no sé, Dios tiene un propósito que nosotros siempre traigamos gloria y siempre hablamos acerca de Él como rey Nabucodonosor. Es mucho más fácil siempre estar glorificando a Dios que permitir, que esperar llegar a una situación fea y después tener que arrepentirnos y pedirle a Dios perdón y glorificarle a Él. Pero entonces vamos aquí a brincar al Daniel 5, porque tenemos que entender el 4 fue una profecía que se cumplió exactamente como Daniel dijo. Y en el 5 es una profecía que también se va a cumplir exacto como Daniel dijo. Del cierre del 4 al versículo 5, también ahí le vamos a, del cierre del, el capítulo 5, no sé lo que me pasa hoy con la lengua, el capítulo 5 comienza 23 años después de que el rey Nabucodonosor murió. Entonces del 4 al 5, él ya ha estado muerto aproximadamente 23 años y él murió en el año 562, en caso que están poniendo notas en su Biblia. A mí me gusta siempre poner un mapa o poner notas cuando pueda. El rey Nabucodonosor murió en el año 562, 23 años después. Aquí donde leemos lo siguiente, dice: el rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de todos ellos, dice, bebió vino en exceso y después, animado por el vino, Belsasar mandó a traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, actualmente. Tengo que poner un poquito de contexto para que nosotros entendamos que muchas veces las palabras que están escritas dicen el hijo o el padre, pero no es hijo directamente. Pudo ser nieto, puede ser bisnietos. Entonces, en este caso, quiero nomás ponerle un poquito de información, que cuando el rey Nabucodonosor se murió, su hijo, que fue una persona muy mala, tomó el puesto, pero 2 años en el puesto vino otro y lo asesinó. Ese murió, su hijo quedó. Su hijo era un jovencito muy pequeño. Vino otro y un grupo de gente a palizas lo mataron.
entonces ahí se quedó el Nabonidus, algo así, Nabonidus. Estoy pensando cómo decirlo en español, pero no importa. El punto es que Nabonidus puso a Belsasar como rey de Babilonia. ¿Y por qué esto es importante que nosotros entendamos lo que suceda? Si me pueden poner la estatua otra vez ahí arriba, el reino de Medio Persa, a ver si lo ponen ahí atrás otra arriba, iba a tomar a Babilonia. Es profecía que se tenía que cumplir. La ciudad de Babilonia, imperio Medio Persa, ese imperio había tomado todo excepto la ciudad de Babilonia. Babilonia se había fortalecido y es muy importante que nosotros entendamos lo que está sucediendo para poder apreciar lo siguiente. Entonces, habían tomado toda el área excepto esa ciudad. Se dice que esa ciudad tenía aproximadamente 14 millas cuadradas, que los muros que protegía esa ciudad, ciertos historians, tenían las paredes, los muros que tenían hasta 350 pies de altura y 80 pies de ancho. Dice que los carros con los animales arriba podían tener 4 a la misma vez. Una ciudad muy protegida. Las puertas eran de bronce y el río Eufrates entraba de norte a sur directamente. Entonces esa ciudad estaba bien protegida. Habían puesto comida ahí para 20 años si algo sucedía. Entonces lo que estaba sucediendo es lo siguiente. Este imperio Medio Persa había tomado todo lo que quedaba de la ciudad de Babilonia. Y él empieza a decir, este rey empieza a decir, no se preocupen, nosotros estamos bien protegidos. Ya que entienden el contexto, entonces dice que el rey Belsasar ofreció un gran banquete. Él tenía que convencer a los que estaban con él, todo va a estar bien, porque si no, a lo mejor al mismo lo mataban. Entonces dice que animado por el vino, hablamos del vino como el vino nos hace tomar ciertas decisiones que son incorrectas. Es lo que sucede aquí. Él agarra los vasos de oro y de plata que su padre, otra vez, era abuelo de antes, a ciertas generaciones, había tomado. ¿De qué cosa? Bueno, del templo. Eran cosas sagradas. Pero nada dice que Nabucodonosor lo había usado. Y pronto él viene, están teniendo orgías, están en borracheras, agarran algo que había sido tomado del templo, empiezan a ponerle vino en esa borrachera, empiezan a adorar a sus propios dioses y algo sucede. Algo sucede y tenemos que ver qué es lo que sucede para poder apreciarlo. Entonces dice que, vamos a leer el versículo 4, dice, embriagados de vino, alabaron a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Dice, en ese mismo instante aparecieron los dedos de una mano humana, que la luz del candelero escribía sobre la parte blanca de la pared del palacio. Dice, al ver el rey la mano que escribía, se puso pálido y sin saber qué pensar de esto, perdió las fuerzas y las rodillas se le comenzaron a temblarle, y con grandes gritos mandó a llamar a los magos, hechiceros, adivinos y sabios de Babilonia, y le dijo, ¿a quién puede leer lo que está ahí escrito y me diga lo que significa? Se le vestirá de púrpura, que es algo bien caro, un material bien caro, y se le pondrá un collar de oro, mucha autoridad, quiere decir, en el cuello, y se le nombrará tercer señor del reino. Pero ninguno de ellos podían ver. Imagínense, están todos borrachos. De pronto vino una mano, obviamente otros lo vieron, y empezó a escribir unos dedos en la pared. Dice, se asustó, no solamente se puso pálido,
me imagino que el autor, si fue Daniel, fue respetuoso porque me imagino que también se hizo del baño y lo tuvieron que limpiar sus sirvientes, pero no está puesto ahí, se siguió poniéndole contexto, que no se podía ni parar, y no era porque estaba borracho, sino del miedo. Imagínense. Entonces ahí dice que es la reina, no dice quién es la reina, pero en el versículo dice que la reina, que al oír las palabras del rey y que sus príncipes habían entrado al salón del banquete, le dijo: ¿sabes qué? Yo sé a alguien que te puede interpretar, y ese es Daniel. Entonces vamos al versículo 13 y dice que cuando Daniel fue llevado a la presencia del rey, este le dijo: ¿eres tú el Daniel que mi padre trajo de Judea, que vino entre los cautivos de Judá? Absolutamente. Ahí Daniel le dice sí. Entonces Daniel le dice la verdad. ¿Qué es lo que dice esta palabra? Vamos al versículo 25. Daniel le dice: ¿tú sabes qué? Nabucodonosor fue juzgado. El versículo 22 dice: pero su majestad Belsasar no se ha humillado sus corazones ante Dios, aun cuando sabe todo esto, y es hijo del rey Nabucodonosor. Vamos a parar ahí por un momento, porque entonces Daniel otra vez le dijo la verdad. Le dijo: tú no tienes excusa, porque tú sabes lo que le sucedió a Nabucodonosor. Tú sabes de los sueños, tú sabes todo lo que sucedió, pero tú no te humillaste. Nosotros tenemos que entender que mientras más nosotros sabemos, más Dios nos va a exigir. Por eso tenemos que tener cuidado, dice la palabra de Dios, que no nosotros queramos ser maestros, porque mientras nosotros más sabemos de Dios, más cuenta le vamos a tener que dar a Dios si nosotros caemos en pecado. Pero vamos a vamos a brincar aquí al versículo 25. Versículo 25 dice: lo que la escritura dice es lo siguiente: Mene, mene, tekel, parsin. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Para nosotros absolutamente no lo entendemos, pero no era detalle. Fueron 4 palabras que tenían un significado, y como el Espíritu Santo le dio a Daniel la interpretación, él se lo puso en la secuencia. Entonces dice, lo que significa es mene, y dice que Dios ha llamado a cuenta al reino de su majestad y le ha puesto fin. Tekel, Dios ha pesado a su majestad en una balanza y su peso deja mucho que desear. Y parsin, Dios ha dividido el reino de su majestad y se lo ha dado a los medos y a los persas. El rey había prometido que el que le dice lo que era, lo iba a vestir de púrpura. Daniel le había dicho: yo no quiero eso, pero de todas maneras se lo puso. Pero ¿qué es lo que quiere decir? Aquí no tuvo la oportunidad de arrepentirse. Hermanos, muy importante otra vez que nosotros entendamos, estoy aquí para enseñar la palabra de Dios, y estamos aquí todos, incluyéndome a mí, para aprender la palabra de Dios, no la palabra de un hombre. La Biblia habla de gracia, de misericordia y de amor, pero también juicio perfecto. Tenemos al rey Nabucodonosor, que Dios le dio una advertencia para que se arrepintiera. Aquí esta persona tuvo tiempo para arrepentirse. Básicamente no, ya fue juzgado por Dios. La Biblia dice que el diablo ya ha sido juzgado. Sí, él todavía está haciendo lo de él, pero ya ha sido juzgado. Ya Dios no lo va a poner a ver, vamos a ver si el diablo está culpable o no. Ya él ha sido juzgado. Nosotros tenemos que tener cuidado, porque nosotros podemos caer en un pecado y ser juzgados por Dios. Yo sé que alguien dice: no, pastor, es que usted no entiende la Biblia, porque eso es solamente en el tiempo de la ley, en el Antiguo Testamento. Bueno, a lo mejor si alguien me quiere acusar a mí de estar incorrecto, si yo voy al Nuevo Testamento, había una pareja que se llamaban Ananías y Zafira, y ellos lo que hicieron, básicamente dijeron mentira. Tenían que entregar todo a Dios, y entregaron una parte. Imagínense, una parte, porque hay muchos hoy en día que el diezmo lo hacen como si es un sacrificio grande.
Le entregaron una parte. ¿Y qué fue lo que el Espíritu Santo, otra vez en el tiempo de gracia, ya Cristo había resucitado? Los juzgó y le quitó la vida. Entonces miramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y tanto como en el 1800 como en el 2019 que estamos viviendo ahora. Tenemos que tener cuidado, hermanos, hermanas, con Dios no se juega. El diablo quiere que nosotros pensemos igual que Belsasar pensaba. Estamos aquí bien protegidos, mi pared, mis soldados, tenemos suficiente comida, no hay de qué preocuparme. Los políticos nos dicen que no nos preocupemos, que ellos tienen todo bajo control. Tengo dinero en mi 401k, tengo una cuenta bancaria, tengo trabajo, no me tengo que preocupar, ahora yo no necesito a Dios. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque ¿qué es lo que sucede? Esto es lo que había sucedido. En su borrachera, ellos no sabían que del imperio medo-persa, miles ya tenían esa ciudad completamente encerrada. Y lo que sucedía es que el río Eufrates corría por abajo. Ellos lo desviaron. Y mientras la gente estaban ahí en su borrachera, no se habían dado cuenta que los enemigos habían tapado el río, y por donde pasaba el río, ellos mismos entraron. Los primeros que entraron abrieron las puertas para que los otros miles vengan. ¿Y qué fue lo que sucedió? El imperio medio persa en unos minutos tomó a Babilonia. ¿Y qué fue lo que sucedió? Versículo 30, esa misma noche Belsasar, rey de los caldeos, murió asesinado. Y el reino quedó en manos de ¿qué? De Darío de Media, cuando tenía 62 años. Más probable en este tiempo ya Daniel tenía como unos 80 y algo años. Ya está bastante viejito. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender? La Biblia dice que igual que en los tiempos como Noé, todo el mundo se estaba riendo, estaban en su borrachera, todo el mundo disfrutando de los placeres de la vida, vino el diluvio y se los llevó. Hermanos, hermanas, no hay nadie aquí que tiene excusa delante de Dios, porque no solamente no son salvos, sino porque no estamos sirviendo como tenemos que estar sirviendo. No podemos tener un pie en la palabra y otro pie en el mundo. O estamos en la palabra siguiendo a Cristo, o estamos en el mundo en contra de Cristo. Pero no podemos ser media a media. No podemos pensar todavía, tienen que suceder otras cosas, en el futuro esto va a suceder. Hermano, la muerte puede venir instantáneamente. A lo mejor ni yo llego a la casa, porque cualquier cosa me puede suceder. Hermanos, hay cristianos hoy en día que le están aplicando esto a Belsasar y no se lo están poniendo a ellos mismos. Esto es para que nosotros, eso está en la palabra, para que nosotros veamos que fue una profecía que se cumplió. Hermanos, el Señor nos va a llamar, pero vamos a decir que no nos llame en nuestra vida. Usted va a morir, yo voy a morir, y no hay ninguna advertencia. Generalmente, ¿cuándo va a suceder eso? En el momento que va a suceder. Entonces lo que nosotros tenemos que aprender de todo esto, ahora pronto vamos a ir a las profecías profundas que se van a conectar con el libro de Apocalipsis, pero todas las profecías que se tenían que cumplir se cumplieron exactamente como se decía. Entonces las que todavía faltan por cumplirse, nosotros podemos concluir que van a suceder exactamente como tienen que sucederse. Babilonia estaba completamente encerrados, pero ellos dijeron: tenemos un muro, tenemos agua, tenemos comida por 20 años, tenemos oro, plata y mucho vino para quitar nuestros problemas. Ustedes saben por qué la gente van y se emborrachan hoy en día, porque tienen miedo. ¿Ustedes saben por qué se emborracharon? Porque ellos tenían miedo. Cuando uno se emborracha, quiere separarse de la realidad, quiere desquitarse de lo que está sucediendo. Y por eso es que muchos cristianos hoy en día están en cosas del mundo, porque no quieren reaccionar. Hermanos, todo lo que está sucediendo en el mundo ahora es para que nosotros nos demos cuenta que el fin está bien cerca.
Ya todo que tiene que cumplirse, excepto el rapto, se ha cumplido. Así que vamos a reaccionar, hermanos, no vamos a estar viviendo en borrachera. Vamos más que nunca a vivir igual que hizo Daniel, que suceda lo que suceda, él estaba determinado a siempre decir la verdad. No vamos a diluir la palabra de Dios. Más que nunca vamos a involucrarnos, amén. Vamos a involucrarnos en ministerio como nunca lo hemos hecho antes. El tiempo está corto.